Corrupción en México. Algunos aseguran que la corrupción se trata de una cuestión cultural, otros que es un problema del Estado de Derecho y del cumplimiento de leyes. Lo cierto es, sin importar su naturaleza, la corrupción es uno de los mayores males que actualmente aquejan a nuestra sociedad. Según el estudio México, Anatomía de la Corrupción, segunda edición, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, la Organización Civil Mexicanos contra la Corrupción y el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, explica que las mediciones más utilizadas son los índices de percepción, que en lugar de contabilizar los actos de corrupción, aplican encuestas a ciudadanos y paneles de expertos para conocer su apreciación acerca de los niveles de corrupción en un país o en algunas de sus instituciones. Con estas mediciones, aseguran, se busca tener una idea aproximada de la frecuencia de los actos de corrupción, bajo el supuesto que si la incidencia de los mismos es mayor, también será mayor el nivel de corrupción que sus ciudadanos y expertos perciban. En ese sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, elabora diversos análisis y encuestas que permiten construir un panorama sobre la percepción de la corrupción en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental, en 2015, la mitad de la población mayor de 18 años consideró que la corrupción es el segundo mayor problema que enfrentan sus estados, solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia. El mismo documento revela que el 88.8% de la población piensa que la corrupción es una práctica que ocurre de una manera frecuente o muy frecuente entre los servidores públicos o empleados del gobierno, quienes son percibidos de abusar de sus funciones para obtener beneficios personales. Por otro lado, en lo que se refiere al sector privado, el INEGI revela en su Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016, la primera en su tipo, que la corrupción en el país es vista por este sector como uno de los 5 principales obstáculos para el crecimiento de las empresas. En el mismo análisis, develó que el 64.6% de los establecimientos dijo verse orillado a participar en actos de corrupción para agilizar algún trámite, mientras que el 39.4% señaló como motivo al evitar multas o sanciones. ¿Cuánto cuesta la corrupción? Los costos monetarios son solo una de las consecuencias que trae consigo los actos de corrupción en México, y que diversos organismos e instituciones, tanto nacionales como internacionales, han tratado de medir. El Banco Mundial estima que este fenómeno representa el 9% del Producto Interno Bruto, el PIB, del país, mientras que el INEGI, a través de su Encuesta Nacional de Calidad Impacto Gubernamental y su Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016, ha tratado de hacer una cuantificación del costo de este problema. El instituto divide al costo monetario de la corrupción en dos: directo e indirecto.
El primero explica se refiere a el dinero que los ciudadanos y las empresas deben destinar a pagos de sobornos o para entregar regalos o favores que les son solicitados por los servidores públicos o intermediarios para agilizar, aprobar o evitar trámites, pagos, solicitudes o inspecciones. El indirecto puede ser monetario o no monetario y se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, en una disminución en la inversión extranjera a causa de un entorno que dificulta la libre competencia, una mayor desigualdad en la distribución de los recursos o en la erosión de la legitimidad y confianza en las instituciones, entre otras. El INEGI descubrió que el impacto económico de la corrupción fue mayor en la población que en las empresas, pero el costo promedio del soborno por agente fue superior en las empresas que el observado en la población. Así definió que el costo total por actos de corrupción en millones de pesos fue de 6,419 para la población y de 1,612 para las unidades económicas o empresas, mientras que el costo promedio de un acto de corrupción fue de 2,799 pesos por adulto víctima y de 12,243 por empresa víctima. Como señala la institución, es muy complejo medir todos los costos asociados a la corrupción. No obstante, resulta importante tratar de aproximar su cuantificación para dimensionar el problema que representa en la sociedad.